Y peor aún, no vas pagando a capital, sino que vas pagando por interés. Y eso va creciendo. Tú dices, pero ¿cómo no le he bajado? Si yo te he dado 200 pesos cada semana. Y la señorita te dice, sí, pero tú eres nuestro mejor cliente porque no eres pagador. Así que el mejor cliente del banco es el que no paga. El peor cliente es el pagador. Ellos no quieren pagadores, ellos quieren de gente que no tenga disciplina económica. Ellos quieren gente que no tenga disciplina en su economía, para que ellos puedan hacer negocio. Así que si tú no sabes cómo trabajar una tarjeta de crédito, entonces lo que mejor que deberías hacer sería tirarla. Tírala, córtala o aprende. Acércate con un administrador, con un contador que te enseñe cómo, para que no estés pagando solamente al crédito y el capital esté intacto. Así que para hablar sobre dinero, primeramente quisiera hablar sobre qué es el dinero. Y vamos rápidamente ahí a la parábola del mayordomo infiel, que está en el libro de Lucas, capítulo 16, del versículo 1 al 14. Vamos rápidamente ahí a Lucas. Vas a abrir el griego porque vamos a ir a ver el contexto. Ok, amén, ¿está ahí usted? Amén. Dígale al que está al lado de usted, vamos a hablar de dinero. Sí, ¿verdad? Porque siempre en la familia siempre está el más marro, ¿verdad? Está el marro y está la gastadora compulsiva o el gastador compulsivo, ¿verdad? Está la despilfarradora, ¿verdad? O el despilfarrador, ¿verdad? Y está siempre el que está llorando porque no tiene. ¿No le ha pasado a usted que conoce gente que siempre llora? No tengo dinero. Y es algo muy importante, muy interesante, porque mientras, como dice el dicho, donde lloran está el muerto. Lloran porque saben que llorando van a obtener. ¿Usted conoce gente así? ¿No? Ay, el mexicano es bien chillón. Los mexicanos somos llorones. Y vamos a seguir el mayordomo infiel, Lucas 16, del 1 al 13, dice así. Es una parábola. Recuerden que es una parábola. Una parábola es un ejemplo. Jesús nos está hablando con una parábola para enseñarnos algo. No podemos tomar la parábola literal. Él nos está queriendo dar un ejemplo. Él nos está queriendo enseñar algo. Y si nosotros queremos ver qué es lo que está pasando, tendremos que ir rápidamente hacia el 15.1. Vaya en su Biblia al 15.1, vaya una página atrás rápidamente, 15.1, y dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Qué interesante. Y los fariseos, oh, más interesante. Y los escribas, oh, más interesante. Y murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Así que tiene a los publicanos, pecadores, fariseos y escribas escuchándoles. Y tiene también a los discípulos. Entonces él comienza a hablarles de la parábola de la oveja perdida. Les está hablando que están perdidos, que necesitan de un pastor. Después les habla de la parábola de la moneda, que la moneda no tiene ningún sentido si no está en la bolsa de alguien para poder gastarse. Después le habla la parábola del hijo pródigo, porque él ha venido a buscar a Israel, está buscando a la gente que está perdida, y entonces en medio de eso les da la parábola del mayordomo infiel. Vamos a leerla, dice así. Estamos ahí en Lucas 16.1. Y dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. 3. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. ¿Cavaré? No puedo. ¿Mendigar? Me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía y me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi amo? 6. Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80.
Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten, os reciban en las moradas eternas. 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y en lo que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os conferirá lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Qué interesante. Regrésate al principio, hijo, por favor. Entonces vamos a entender una cosa. Desde los tiempos de la creación, el hombre, escúcheme, el hombre ha sido víctima de su propia avaricia. El libro de Colosenses habla de que la avaricia es idolatría. Y el hombre ha sido también víctima de no poder obedecer a Dios. Adán y Eva, nuestros primeros padres, desobedecieron a Dios y fueron echados. Y entonces surge una condenación ahí. Tienen que ganarse la vida. Alguien alguna vez me preguntó, pastor, ¿quién inventó el trabajo? Y yo le dije, fue causa de la desobediencia del hombre. Así que entienda una cosa, hasta el momento que nosotros regresemos a Cristo, el hombre tendrá que ocuparse de adquirir y de administrar las posesiones. Escuche esto, porque como lo dije en un principio, la mayoría de los problemas y la mayoría de las problemáticas en familia, de las luchas, del te dejo de hablar, del rompimiento de amistades, surge y tiene que ver directa o indirectamente con el dinero. Tiene que ver con el dinero. Y es importante que entendamos una cosa. Dios ha establecido principios básicos para cómo tienes que manejar tu dinero, para administrar las posesiones. Así como Dios ha puesto principios en la Biblia para el matrimonio. ¿Cuál es uno de los principios para el matrimonio? Muy claro, tú vas al libro de Efesios, a Corintios, y entiendes que el hombre tiene que amar a la mujer. Porque la mujer está hecha de tal manera, fue sacada de la costilla del hombre para que se sintiera amada. Una mujer que no se siente amada es una mujer que no se siente plena. Eso es un principio que Dios maneja en la Biblia. Y tú a la mujer le puedes dar coche, dinero, casa, todo. Y esa mujer no es feliz, porque lo que la mujer ansía y lo que la mujer quiere es el amor de ese hombre. Amén. Eso es un principio. Otro principio de parte de Dios. El hombre merece respeto. Tú al hombre le puedes decir lo que quieras, pero si tú como mujer le faltas el respeto al hombre, el hombre comienza a despreciarte. Eso es otro principio. Los hombres trabajamos a base de respeto. Lo abre el libro de Efesios y Corintios. Y si tú no estás en disposición de respetar a un hombre, ese hombre va a buscar por afuera quien le dé honra y quien quiera respetarlo. Porque son principios que Dios tiene en la Biblia. Y Dios tiene principios para el dinero. Una persona que no atiende los principios de Dios vive en la esclavitud financiera. Y cuando me refiero a esclavitud financiera, estoy hablando de que le sirven a Mamón, el dios del dinero. Yo te he enseñado anteriormente que Dios no tiene ninguna competencia con Satanás. Satanás es el perro de Dios. Martín Lutero dijo que el diablo es el diablo de Dios. Pero contra quien sí compite Dios es contra el dinero. Porque en el contexto en el que vamos a hablar en el libro de Lucas, el dinero se pone a la par que Dios. Y eso es muy interesante, porque podemos ser cristianos, podemos venir a la iglesia, pero podemos estar sirviendo el dinero y fingiendo que amamos a Dios.
Entonces una persona, un cristiano que no crece, es un cristiano que no ha tenido una entrega genuina a través del Espíritu Santo. Porque hay cristianos que dejan de crecer, porque no se han entregado verdaderamente a Cristo, no han entendido lo que es la conversión, no han caminado en la santificación que es gradual, no hay un crecimiento en la vida del cristiano. El cristiano es de apariencia, es de fachada. Lo mismo pasa en el área económica. Un cristiano que no le entrega las posesiones a Cristo y le dice: Señor, estoy enfermo porque yo anhelo, ansío, quiero, deseo. Mientras un cristiano no venga y entregue esta área de su vida a Cristo a través del Espíritu Santo, es un cristiano que va a estar atado, esclavizado el resto de su vida a las posesiones económicas. Porque hay tiempo para esparcir las piedras, y hay tiempo para juntar las piedras, y hay tiempo para carne, y hay tiempo para frijoles, y hay tiempo para vacaciones, y hay tiempo para no estar de vacaciones, y hay tiempo para estar en el hospital, y hay tiempo para estar fuera del hospital, y hay tiempo de reír, y hay tiempo de llorar, porque eso a todos nos pasa en la vida. Y el dinero no es otra cosa más que la cancha, más que el entrenamiento que estamos recibiendo para ver si estamos dependiendo o no estamos dependiendo de quien decimos que dependemos, que es de Dios. Gracias, amor. Aleluya. Yo estoy en la introducción. ¿Cómo ven? Porque estamos hablando del mayordomo infiel. O sea, todas las bendiciones económicas, todo lo que tiene que ver con dinero, casa, coche, todo eso depende de solamente un principio. ¿Cuál? Que estemos en disposición de ceder la propiedad. ¿Por qué? Porque somos mayordomos. Todos somos mayordomos. Todos somos mayordomos. Estaba el señor ese señor Rockefeller, no recuerdo el nombre de este hombre, pero sé que se apellida Rockefeller. Amasó una gran fortuna, se enfermó y murió. La persona que era su vecino dijo: me interesaría mucho saber cuánto se llevó. Se acercó al contador, al administrador, y le dijo: ¿cuánto se llevó Rockefeller? Y el hombre volvió y le dijo: nada. ¿Nada? Nada. Todo lo dejó. Entonces nosotros no podemos tener una mentalidad de gente que vamos al cielo y estar aquí como si nos fuéramos a quedar para toda la eternidad en la tierra. Entonces Dios nos pone por eso, Jesús nos pone por eso al mayordomo infiel, porque vamos a ver al mayordomo infiel que tiene una característica él en su vida personal. ¿Cuál? Su vida se ve caracterizada por confusiones y por ansiedad en el aspecto económico. Toda la vida se está tratando de: ¿y ahora qué voy a hacer? Me van a correr. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Es que ahora ya llegó Andrés Manuel, me van a correr. Esa es la cuarta transformación, hermano. Y entonces comenzamos de esta manera. Ya pinté un poco el cuadro así, y ya vimos que están ahí los fariseos, los escribas, los discípulos, y está un montón de gente escuchando a Jesús. Y entonces Jesús viene, porque es importante contrastar con el capítulo 15, porque Dios viene de haber buscado lo perdido y de haberlo hallado, el que se perdió, pero de repente se encuentra la parábola del mayordomo infiel, que la dice ¿a quién? A los discípulos. Ahí dice, o sea, ahí te va Juana para que escuches Chana, ¿verdad? Le está hablando a los discípulos, que no sé en realidad si eran solamente los 12 o eran 70, porque Jesús mandó 70 de 2 en 2, pero había ahí 12 seguramente. Pero están los fariseos y los escribas escuchando, ¿verdad? ¿Amén? Sí. Ok, lo vimos en el 15, ¿verdad? Y entonces le dice de repente, dijo también, ¿a quién? A sus discípulos. Alguien léalo, por favor, el 1, el 2... Por favor, quien sea, léalo en voz alta. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Qué interesante. Nos está comparando con gente que somos mayordomos.
Dile al que está al lado de ti, eres mayordomo. Nada es tuyo, dile. Nada es tuyo. Nada, dile. Nada. Somos administradores, mayordomos de las cosas que hay en este mundo. ¿Qué significa eso, hermano? Que todo cuanto tenemos es propiedad de Dios. Y somos disfrutadores de los beneficios. Somos disfrutadores de los bienes que Dios nos presta. ¡Qué interesante! Y vamos a estudiar la deslealtad de este mayordomo. ¿Hacia quién? Hacia su amo, porque es acusado de una persona que está despilfarrando los bienes. Por ejemplo, tú sabes que vamos a dar cuentas de la basura que tiramos en el mar, en el piso, porque somos mayordomos de la tierra. Tú sabes que vamos a dar cuentas de nuestro cuerpo, porque Dios nos dio en préstamo este cuerpo. Ahí surge el evangelio de Richard Hayes, que es el evangelio de la prosperidad, donde dice que es pecado ir al doctor. Eso es una herejía. De entrada, Lucas era doctor, y en segunda, Dios nos ha encargado la mayordomía de este cuerpo, de cuidarlo, de mantenerlo, de mejorarlo, para que dure para su propósito, porque tiene un propósito. Entonces todos somos culpables de este cargo. ¿De qué? De despilfarrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios viene, me bendice con una camioneta. ¿Qué hago yo con la camioneta? Lo que tengo que hacer es administrarla, cuidarla. Oiga, pastor, préstame que nos la vamos a llevar a tal lugar. Van y la chocan por allá, ¡pum! Le dejan caer una bocina, toman, la bollan. ¿Quién es el responsable? Yo. Soy mal administrador. Estoy tomando mi coche para irme a un hotel y va a una mujer. Soy mal administrador. Fíjense qué interesante el día que lleguemos delante de Dios. Entonces este hombre lo van a correr por su deslealtad. Es despedido. Y el amo le llamó y le dijo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es esto que escucho que están diciendo de ti? O sea, el amo se sentía decepcionado por la confianza que había depositado en el mayordomo y le habían estado fallando. Y el mayordomo no podía negar el cargo. No podía negar el cargo. Y no tenía otra cosa que hacer más que ajustar la cuenta, ¿verdad? Esto me encanta. Y marcharse. Ajustó la cuenta, ¿verdad? Porque si leemos, dice, ¿ahora qué voy a hacer? Híjole, ya me corrieron, ¿qué hago? No, pues me llevo la caja de lápices, me llevo estos paquetes de hojas y los saco desde mañana, porque el lunes ya no vengo al trabajo, ¿verdad? No, ¿qué es lo que hago? No, pues me llevo, rompo la chapa, me llevo esto, me llevo aquello, no, me tengo que defender con algo. Y este hombre hace un trato. Y es muy interesante porque a través de todo esto hay un concepto muy erróneo, por ejemplo, de lo que significa hacerse rico. Qué interesante es esto. ¿Qué nos enseña este pedazo de la parábola? Que todos vamos a dejar la mayordomía en este mundo tarde o temprano. Vendrá la muerte y querramos o no tendremos que entregar el oficio que estamos desempeñando y vendrá otro a ocupar nuestro puesto. Ahorita estamos en una época donde los abuelos están muriendo, ¿verdad? Y las navidades ya no se sabe dónde se pasan, ¿verdad? Ya se murió la abuelita. Y ahora la Navidad ya no hay dónde. Hasta que surja otro abuelo. Otra persona con paternidad. Donde yo diga, aquí se hace la reunión en mi casa. No importa que vengan a ensuciar mi baño. No importa que vengan a hacer lo que vengan a hacer. Vengan a mi casa. Estamos en ese tiempo ahorita, en un cambio muy interesante en medio de la sociedad. Pero todos nos vamos a morir y vamos a dejar de ser mayordomos. Y la muerte es justa y merecida, pues hemos malgastado los bienes que Dios ha dado en nuestras manos. Y nos va a ser quitada la mayordomía. Vamos a rendir cuentas de ella. Y eso es muy interesante porque me puse a pensar, ¿cuál es el concepto de ser rico?
Hay gente que piensa que es suerte, ¿verdad? Ah, tiene suerte, tiene suerte. Yo no sé dónde sacan el concepto de la suerte, ¿verdad? Pero creen que la gente tuvo suerte para hacer dinero. Creen que un día despertó y ya había miles de pesos en una caja, ¿verdad? ¡Wow! Lo gané. Otras personas piensan que no tienen que ser honestas para tener dinero. Y entonces surge el famoso dicho que el que no tranza no avanza, ¿verdad? Entonces vamos transando, ¿verdad? Se van haciendo tranzas, ¿verdad? Se pide prestado, no se paga, desapareces, dejas a un lado las amistades. Vas al cajón de tu mamá, de tu papá, de tu abuelo, encuentras la cadena, la esclava, la agarras. Tu abuelita va pasando 2 días después frente al empeño y ve su pulsera ahí. ¡Ay, Padre Santo! Esa cadena es tan parecida a la mía. Es la tuya, abuelita. En el nombre de Jesús la necesitaba, abuelita. Perdóname. Pobres guachicoleros. Qué situación tan interesante la de nuestro gobierno, ¿verdad? Que si así son los de arriba, habría que ver cómo somos los de abajo. Todos unos ladrones. Pidiendo prestado, no pagando. Huyendo de casas, huyendo de amistades, de trabajos porque no podemos pagar, ¿verdad? De instituciones. Entramos, nos inscribimos y dejamos todo a la mitad. Pero es muy interesante porque para Dios lo que busca es la actitud que tenemos y no las aptitudes. Hay gente que tiene muchas aptitudes pero no sabe cómo manejar el dinero. Y lo que honra a Dios es qué actitud tienes con el dinero. Eso es lo que honra a Dios. La actitud de tu corazón, la actitud en cómo tú estás pensando que quién es el que te da las cosas. Porque para Dios no hay correlación alguna entre la riqueza y la felicidad. Escuchen lo que estoy diciendo. No hay correlación alguna entre la riqueza y la felicidad. Porque si el dinero fuera la felicidad, los ricos estarían felices y son los más frustrados. La gente que logra tener un poco de dinero es la más amargada. Es la más miserable. Porque tiene que defender con uñas y dientes lo poco que tiene. El dinero es algo temporal. La pregunta a responder entonces es, ¿por qué le cuesta tanto trabajo a los cristianos confiar en Dios en el aspecto del dinero? Y es muy sencilla la respuesta, porque el cristiano no está totalmente convencido de que Dios quiere lo mejor para uno. Claramente la Biblia dice que del perfecto amor no hay temor, que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando yo creo que Dios no me ama, cuando yo creo que Dios no tiene cuidado de mí, entonces yo no confío en la provisión que Dios pueda dar a mi vida. Entonces hago a un lado a Dios y entonces tengo que salir yo al encuentro. Y eso es muy interesante, porque si tú entendieras y supieras que quien da el dinero es Dios, dejarías de estar tocando allá afuera por otros lados. Lo voy a enseñar ahorita. Así que fíjese lo que voy a decirle ahorita. Dios nos da la cantidad de dinero que podemos manejar. Dios nos da la cantidad de dinero que podemos manejar. Si tú te vuelves loco con 1,000 pesos, no esperes tener 1,500. Porque si con 1,000 pesos ya estás pensando en te embriagar, de ninguna manera Dios te va a dar 500 más para que vayas y compres un Torres 10. Jamás lo haría el Señor. Lo mismo pasa con las iglesias. Dios le da al pastor el número de almas que puede manejar. Dios no da más. El crecimiento lo da a Él. Porque todo le pertenece a Él. Nada es de nosotros. Entonces es muy interesante. ¿Por qué entonces qué es el dinero? El dinero es el campo de entrenamiento para desarrollar nuestra confianza o nuestra falta de confianza. El dinero nos va a mostrar si somos gente que confiamos o no confiamos. El dinero nos va a enseñar si somos gente que amamos o no amamos. Por eso estoy hablando de actitud, que lo que Dios ve es la actitud. Mire, vamos allá al 3, para que usted me entienda.
Entonces el mayordomo dijo para sí, Lucas 16:3. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita el trabajo. ¿Cavaré? No puedo. O sea, imagínense, ponte a trabajar. No, el trabajo es sagrado, no lo toques. Sí, así hay gente. O sea, hay gente que quiere buscar trabajo, que está pidiendo trabajo, pero no quiere trabajar. Esto es una realidad. Y esa es una clave para que usted pueda prestar dinero. Escuche bien lo que estoy diciendo. Si usted es el tipo de persona que no sabe poner límites y no sabe decir que no, lo que va a tener usted un montón de enemigos y un montón de problemas. Porque va a haber gente que se va a acercar a decirle, préstame dinero. Y lo que usted tiene que ver con una persona que pide dinero es esto. ¿Qué? ¿Es por necesidad o es porque se quiere ir de vacaciones? ¿O lo van a embargar? Porque si es para comprarse unos tenis, que trabaje y se los compre. Todavía tiene ese par y tiene otro. Entonces usted tiene que aprender, porque yo le he dicho a usted esto y se lo voy a repetir. Cuando a usted le pidan dinero prestado, en primer lugar lo que usted tiene que hacer es una cosa, orar. Señor, le voy a prestar. Y dos, no preste, regale. No te voy a prestar los 1,000, los 2,000, los 3,000. ¿Sabes qué? Te los voy a regalar. Ten. En primera, para que tengas vergüenza y te pongas a trabajar. Dos, voy a honrar mi amistad porque yo sé que no tienes y nunca me lo vas a pagar. Tres, porque yo tontamente si te presto creo que me vas a pagar y voy a perder hasta la amistad. Así que no te presto, te regalo, ten, no te vuelvas a acercar más. Ahora eso es muy interesante. Ahorita voy a ir a ese punto. ¿Por qué le digo que ore? Porque simple y sencillamente hay gente que está tratando con Dios en la área económica. O sea, hay gente que tiene un trato de Dios. Ahorita vamos a ir al libro de Malaquías y les voy a mostrar cómo una persona que no diezma, una persona que no ofrenda, es una persona que vive, que puede caer en la infidelidad conyugal. Híjole, pasó el no tengo problema, hijo. Es una persona que es infiel. Pero cuando Ananías y Zafira se ponen de acuerdo, es muy difícil, porque entonces Dios viene y trata. ¿Te presto dinero, hermano? Sí. Una pregunta, ¿diezmas? No. No, mano, mejor no te presto. ¿Por qué? Pues porque no vas a pagar, eres un ladrón. O sea, tú robas, o sea, no, o sea, jamás vas a poder ver, o sea, así como un cristiano no se entrega verdaderamente a Jesús y tiene un genuino cambio en su vida y tiene que estar aparentando el cristianismo, pero en la casa grita, pega, dice de groserías. Eso no es un cristiano, eso es un inconverso con una fachada de cristiano. De la misma manera, en esa área económica, hasta que el cristiano no entrega el dinero, no puede tener una situación redimida en su vida. Te voy a explicar lo que haces con el diezmo. Lo que tú haces con el diezmo es traer el diezmo, y este diezmo está consagrado para Dios, porque Dios te lo proveyó. Dios te puso en gracia con el jefe. Dios te dio el trabajo. Dios determinó que este dinero era para ti. Este dinero está consagrado. ¿Sabes en qué momento se le quita la consagración o en qué momento se desconsagra? Se desconsagra en el momento en que tú quitas el 10%. Señor, aquí está mi 10%. Entonces, este dinero es para uso tuyo, para uso personal. ¿Por qué? Ya no es de Dios, ahora te pertenece. Pero muchos han estado utilizando el dinero de Dios para emborracharse, para comprar cerveza, para comprar vino, para entrar a tugurios a ver a Joan Sebastián. Y entonces, de repente ellos dicen, pues que Dios me bendiga. Te va a cerrar la puerta. Te va a cerrar la puerta. Te va a cerrar la puerta. Es muy
interesante porque la gente no sabe cómo manejar el dinero. Ganan 1,000, gastan 1,500. Ganan 1,500, gastan 3,000. Una vez di una consejería a unos muchachos que tienen un problema. Pastor, tengo un problema. Sí, dígame, ¿cuál es el problema? El problema es que le demos 75,000 pesos en la tarjeta. 75,000 pesos, ¿cómo lo hicieron? Es que compramos unas cosas con la tarjeta. ¿Y qué pasó? Llegaban los estados de cuenta. ¿Y qué pasó? No los abrí. ¿Cómo que no los abrías? No los abrí. Y yo le dije, ¿y qué creías que no abriéndolos se iban a pagar solitos o qué? Pues no los abrí. ¿Y qué creo que pasó? Tuvieron que pagar los 75,000 pesos. De 15,000 que habían pedido. Veamos, este mayordomo es muy sagaz. Es realmente sagaz el mayordomo. El amo viene y le dice, oye, dame, deja de ser, ya no vas a ser mayordomo, trae para acá. Qué interesante hubiera sido que el mayordomo hubiera reflexionado antes, ¿verdad? Antes de endeudarse, ¿verdad? Antes de que lo corrieran del trabajo, ¿verdad? Ahora tenía que pensar qué iba a hacer para vivir. No quiere trabajar. Hacer hoyos, no, ni Dios lo mande. Faenas duras, no, ¿qué pasó? No, yo soy jefe, de jefe para arriba, si no, no chambeo. ¿No escuché a alguien así? Dígale, te hablan, compadre. No, es que no hay de jefe, yo soy el presidente municipal. Si no hay de presidente, yo no trabajo, o sea, nada. ¿Cómo nada? O sea, ¿no te duele tu esposa? ¿No te duelen tus hijos? Yo siempre le he dicho a mi esposa, caramba, el dinero está tirado allá afuera. Está tirado allá afuera. Puedes agarrarte una jerga, lavarte 10 coches a 40 pesos, a 30 pesos, ganas 300 pesos. Ya comió tu familia, de aquí a que encuentras algo. Pero no, caballo, no, hombre. No, se me aprietan las manos. No, ¿cómo cree? Y cavar, no tengo fuerzas, se me acabaron. No, la realidad es que este mayordomo era un perezoso. Sí, porque él no quiere sufrir la humillación de mendigar, ¿verdad? No quiere decir una limosna por el amor de Dios, algo así. No. Es mi cuate, el cuate que está fuera del banco. Yo paso, ¿qué onda, brother? Ya, sí, la neta, brother, le digo. Un cholo ahí, un cholillo. Ya, neta, ¿cuánto ganas? No, lo de ¿qué quieres saber, compadre? Oh, ya dime la verdad, igual pongo mi negocio y le digo. Rento 2 o 3 hermanos que se pongan aquí a darle a limpiar su limpiaparabrisas. ¿De qué se ríen? Yo, así como me ven, yo he sido taquero. Vendí tacos de cabeza y de tripa antes de irme al seminario, para juntar para la colegiatura. He lavado coches, he vendido tacos al pastor, he pintado casas, mi mujer ha limpiado casas. Y algo es una realidad, que la gente que se dice humilde no es porque sea pobre. A veces la gente más pobre es la más soberbia. No me diga así, dígame amén. Amén. Eso. Vendí tiquis, el Palacio del Suelo. Vendíamos ropa ahí. Y vendíamos. Compuse lavadora sin ser técnico. ¿En serio? Por Dios. Hice gelatinas. Mi esposa me dijo, vamos a hacer 10. Y yo, ¿cuáles 10? En el momento que se hicieron 10 y se vendieron, dijo, ¿cuáles 10? ¡Vamos a hacer 100! Ya no compramos de cajita, fui al expendio y compré por kilo la grenetina, por kilo el colorante, y empezamos a hacer en serie las gelatinas. Tortas para ir a vender el tianguis. ¿Cuándo se pone el tianguis? El viernes, estas unas tortas, salte a venderlas, tráeme. El dinero está afuera. Estás acostado. Señor, dame. Señor, yo quiero ser alguien tuyo, dame. No, no te va a dar. Dios no bendice a los flojos. Las gelatinas que hice, las primeras rebotaban, ¡pum! Se les sacaba del vaso, ¡pum! ¡Pum! Rebotaban. Hasta puedo jugar fútbol con ellas, Padre eterno. Pero mejoramos la técnica.
Ya las otras ya salían cremositas. La gente nos compraba, vendíamos 100 gelatinas diarias. Las dábamos a 10 pesos, imagínense. Diario. Vendíamos 200 donas diarias. 200 donas diarias. Pero qué flojera tiene el pueblo. Yo trabajar, yo cavar un hoyo, no, me da flojera. O sea, le faltaba realmente diligencia. A este hombre, a este mayordomo le faltaba diligencia, laboriosidad le faltaba. Pero qué interesante, ¿verdad? Se le ocurre una situación, ya sé lo que voy a hacer. O sea, idea, ¿verdad? Voy a agarrar a los que le deben a mi patrón y les voy a hacer un favor tan grande que los voy a obligar a que si les pido otro favor, ellos me lo regresen, ¿verdad? Qué interesante. O sea, Cristo no está hablando de que este hombre es un modelo de moralidad, ¿eh? No piense que Dios está alabando a una persona tranza, a una persona que es ladrona. No, lo alaba por la astucia que este hombre tiene. Porque está a punto de perder el empleo y él empieza a agarrar para proteger su futuro. Pero es un ladrón. Es un ladrón. Qué interesante. Fíjense, vaya conmigo ahí. Al 9. Y yo os digo, 8 en el 8. Alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Punto y coma el escritor pone ahí. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Sácale. Imagínate que un cristiano haga esto. Eso me pasa aquí en la iglesia. Imagínate que un cristiano diga, no, man, soy una maleta, soy un tacaño. Y eso es avaricia. Dile al de al lado, no seas avaro. Dile al de al lado, no seas tacaño. Imagínate que el Hijo de Dios sea igual de sagaz para las moradas eternas. No, hombre, voy a ponerle aquí. Va a entrar al seminario aquí, Manuel. Aquí está la colegiatura de Manuel. Yo la pago. Yo me estoy construyendo una casa allá en el cielo, pagándole a Manuel la que del seminario. ¿Qué una rosca? Yo la pongo más otra. Aquí está. ¿Qué una banca más? Aquí yo. Oye, hermano, usted no deja nada para nadie. Estoy siendo muy sagaz. Por eso el amo lo alaba y le dice, wow, si así fueran los hijos del reino. Si así fueran los cristianos, heredarían el cielo así. Si así fueran. Y entonces eso es muy interesante. Porque para que tú veas el cumplimiento de la voluntad de Dios en tus finanzas, debes entender cómo es debido, que es la mayordomía. Tú tienes que entender este principio. El mayordomo simple y sencillamente es una persona encargada de una propiedad. No le pertenece nada. Todo le pertenece a Dios. Y voy a repetir este principio. Mientras nosotros nos encontramos en la tierra, Dios puede escoger confiarnos poco o mucho. Pero en algunos de esos casos no somos dueños de nada. No dependemos de nosotros mismos. La persona que no honra a Dios con sus bienes nunca va a poder ver la fluidez económica en su vida, porque no le pertenece nada. Está trabajando con algo que es prestado. Vamos al versículo Mateo 6:33 rápidamente. Mateo 6:32, cambia por favor. Mateo 6:32. Todavía hay gente que en Facebook se atreve a publicar que los diezmos no son para este tiempo.
Y todavía hay cristianos que se atreven a ponerle like. Ya te expliqué lo que dice la Biblia. Hay gente que busca maestros conforme a sus ideas para saciar la conversión de sus oídos. Te voy a decir una cosa. Mientras haya sacerdotes y mientras haya altar y va a haber ofrenda. Así es. Así de sencillo. Ahora, la mayoría de las personas lo que hacen es repetir lo que un maestro dijo. Pero cuando te sientas a hacer un estudio concienzudo, tú con la Biblia, y tú te sientas y tú empiezas a ver los versículos, y tú tienes el convencimiento en tu corazón de que así es, entonces tú te vas a poder parar y decir eso no es bíblico. Pero mientras tú estés repitiendo lo que otras personas dicen, eso es lo que estás haciendo, repetir sin un estudio profundo. Y eso no es válido. Porque te lo expliqué hace muchas semanas, que hay gente que busca iglesias según sus propios pensamientos. Si tú eres un machín, que te gusta golpear a tu mujer, y que te gusta que sea una donadie tu mujer, y pisotearla y patearla, entonces vas a ir a una iglesia donde el pastor tenga a la mujer sometida, y donde la mujer solamente esté sentada haciendo chismes, con las faldas hasta el piso, aunque tenga la cola abajo de la falda, y con el cabello para limpiar el piso. ¿Por qué te gustó esa iglesia? Pues porque en esa iglesia la mujer es cero, y yo soy machín, y mi mujer en mi casa es nada. Entonces las gentes van buscando iglesias dependiendo sus ideales, dependiendo lo que ellos piensan. Mira lo que dice Mateo 6:32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¡Qué interesante! Esto me gusta porque se parece al chiste del pajarito, ¿verdad? Está un pajarito, está otro pajarito en la rama. ¿Qué pasó? Así de sencillo el chiste. ¿Quieren la explicación o qué? Ya no se van a reír de la explicación, porque un chiste no se explica. Yo siempre los explico, soy normalista también. Oye, ¿tú qué piensas? Ve ese humano. Ese humano está desorbitado, está muy nervioso y no sabe hacia dónde va. Y otro pajarito le contesta, claro, pobrecito, es que no va a tener un padre que sabe que le va a proveer su alimento todos los días. No actuamos así, como gente, como si Dios no fuera fiel, como si Dios no supiera la necesidad que tenemos y la pueda proveer. Eso dice ahí. Los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los que no tienen a Dios. Buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y entonces viene Jesús y dice algo, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Tienes que venir a buscar a aquel que te va a dar, aquel que te va a dar, que ha cerrado la puerta, porque está queriendo que lo encuentres a Él. Está queriendo que vayas a hacer tratos con Él. Te está buscando a ti. Todos pasamos por este tiempo. Recuerdo claramente que un día estábamos en Veracruz en un congreso donde mi esposa y yo íbamos a cuidar 500 niños y yo solitos. Y estábamos en un cuarto y empezamos a pelear. ¿Saben por qué empezamos a pelear? Teníamos hambre. Yo tenía hambre. Y estábamos en Veracruz. Y yo empecé a agarré la almohada y empecé a pegar. Me subí a la cama y empecé a pegar a la almohada. ¡Ah! Y mi esposa, no, que tú, que no sé qué, yo, ¡ah! Y empecé con la almohada, Ya saben cómo nos ponemos los hombres que no tenemos a Cristo. Que somos carnales, dominados por nuestras pasiones. Sé que soy el único. Por las aureolas que veo. Y de repente, ya sale automáticamente, ¿no? La apariencia. Abre tú. Y yo sentado en la cama. Sí. Perdón, me equivoqué de iglesia. Abre mi esposa la puerta y era una persona que en mi vida había visto en un hotel en Veracruz. Con un litro de leche
y un panqué mármol. ¿Pastor? Y yo, ¿sí? Tenga esto. Y yo, ¿qué es? ¿Comida? Y yo, gracias. Mi esposa lo recibe, cierra la puerta, mi esposa lo pone sobre el buró y yo. Qué estúpido era. Dios estaba forjando un pastor que iba a estar hablándoles de creerle a Dios, y Dios lo estaba pasando por un tiempo de sequedad para tener la fe, para hablarles el día de mañana, en el 2019, el 6 de enero, a un montón de personas que tal vez han perdido la fe en Dios. Dios está trabajando con tu carácter. Dios está viendo si abres tu boca en gratitud o empiezas a maldecir el día que naciste, doña Job y don Job. Porque esto es parte de la vida de todos. Porque Dios está construyéndonos, haciéndonos a semejanza de su Hijo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de la edad de Cristo. Está llevándonos a crecer. Nos pasa por tiempos de sequedad, por tiempo de desierto, por tiempo de soledad, por tiempo de abundancia. Estamos peleados con el tiempo de la prueba. Estamos peleados. No concebimos que tengamos escasez. Pero cuando te has quedado sin alimento, dile. Levántate ahorita en contra de Dios y testifica que no te has llevado nada de estómago. Pero es que debo la de Liverpool. Por lángaro. Porque tú debes aprender que cuando hay frijoles, y debes aprender que cuando hay que andar en pecerito, y debes aprender que tengas coche y andas en pecerito, tú debes aprender que es el tiempo donde tienes que aprender a decir no, porque es una disciplina la economía. Gente que no tiene buena economía es gente que no tiene buena relación matrimonial, porque no hay buena comunicación. Porque todo el tiempo están peleando, tuyo, mío, mío, préstame, te doy, regálame, no me cobres, ya me cobraste, mejor no te pido, mejor peleamos, no hablamos, no acordamos. ¿Por qué? Porque no tienen un proyecto como matrimonio. Y mientras no haya proyecto como matrimonio, mientras no haya buena comunicación en el hogar, no va a haber buena economía, porque si no hay nada bueno ahí, menos hay una honra a Dios en su dinero. Por tanto os digo, bájale, hijo, 25. Por tanto os digo, no os afanéis. O sea, ese por tanto viene de un pensamiento anterior. No os afanéis. O sea, no se continúen afanando. Esto es un imperativo en tiempo presente, con un adverbio de negación en el griego. O sea, la construcción está diciendo que está prohibida la continuación de una acción en progreso. O sea, tienes prohibido estar viviendo afanado. Amén. Es una prohibición porque está en un imperativo en tiempo presente. Que espero me entiendas. No te estoy diciendo que no trabajes. Ah, bueno, pastor, yo ya estaba pensando decirle a mi vieja en la tarde, ¿ves que pastor dijo que no trabajáramos? Que esperáramos. Que esperáramos que... ¿Sabes si te quemó el cerebro? De no usarlo. No.
Hay gente que está vendida. Hay gente que le sirve a Faraón. Hay gente que ama el dinero. La prueba más difícil a mi vida, ¿sabe cuál fue? Cuando murió mi abuelo, me heredó una casa a mi hermano y a mí. Vendimos la casa y yo tuve en mis manos 800,000 pesos. ¿Sabe qué pasó? No, me fui a Cancún, nos fuimos en avión, compré esto, compré aquello, compré todo lo que pude comprar. Puse una escuela, se vino a pique. Bueno, algunas personas se dieron de ahí, gloria a Dios. Y después, ¿qué cree? Ya me quedaban 100,000. Y yo sufría. ¿Qué se va a acabar? ¿En qué me lo gasto? Pues no me lo gasto, lo tengo ahí. Surgió la situación, es un pellizquito. Le quité un pelillo. Otro pellizquito. ¿Qué cree? Vivía en ansiedad. Mi seguridad estaba puesta en ese dinero. ¿Sabe qué pasó? Mis últimos 50,000 pesos se los presté a alguien y Mickey, hermano. Es la hora en que no vuelve. ¿De qué se ríen? ¿A ustedes les pasa igual? Sí, claro. Claro. Voy a tomar su risa como una vez. Porque es una situación muy interesante. O sea, está prohibido. Está prohibido. Porque si seguimos leyendo, baja el 30. Baja el 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, ¿Dios la viste así? No, hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Entonces, no tenemos un problema de economía, tenemos un problema de fe. Es verdad. El problema no es que no tenga dinero, el problema es que soy una persona que no tiene fe, que no le cree a Dios, que no confío en que Él pueda darme y que Él pueda hacer. El problema es que yo no tengo la fe para salir y tomar un trabajo. El problema es que yo creo que todo depende de mí. No tengo fe. Ahí está. Ahí lo dice. Niéguemelo. Entonces no tenemos un problema económico, tenemos un problema de fe. O sea, no hay una crisis económica, hay una crisis de fe. Entonces Jesús viene y nos da una respuesta, ¿verdad? Por la ansiedad que tenemos, ¿verdad? Y la respuesta está ahí, porque los gentiles buscan estas cosas. Y dice en el 33, pero no pierdas la fe, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Mi esposa lo habló la vez pasada y te lo voy a repetir. Añadido, buscar el reino de Dios, es que cuando tú vas caminando en el concepto de Dios y tú dices, está bien, te voy a creer, voy a caminar creyendo en ti, y tú vas caminando, las cosas que son para ti se te van añadiendo como si tuvieras un imán. En el hebreo, en el griego significa que se va añadiendo, ¡pum! Se te va pegando. ¡Ah, mira, llegó este dinerito! ¡Ah, mira, llegó esto! ¡Ah, qué estás haciendo! No más estoy sirviéndole a Dios, estoy haciendo lo que Dios dice. Me está llegando la añadidura. Así trabaja Dios. Así trabaja Dios. Pues eso está diciendo que si diéramos la prioridad indicada a Dios, Él se encargará de lo demás, proveerá todo lo que necesitemos. Así que Dios utiliza el dinero para fortalecer nuestra confianza en Él. O sea, se vale del dinero para demostrarnos que Él es Dios y que Él tiene control de todo. Dios utiliza el control, el dinero, para ver si somos dignos de confianza. Porque seamos honestos, te voy a explicar la vida. La vida consiste en ganar, gastar, ahorrar y hacer otro uso del dinero. ¿No consiste la vida en eso? Claro. ¿O qué va a hacer mañana en la mañana? ¿Ir a trabajar? ¿Para qué?
para ganar. ¿Y para qué va a ganar? Para gastar. Y cuando gaste, ¿qué va a hacer? Si tiene buena administración, pues va a ahorrar. Si no tiene buena administración, no va a ahorrar. ¿Y después qué va a hacer? Con el dinero vas a comprar otra cosa. ¿Para volver a hacer qué? Volver a trabajar. ¿Para qué? Para ganar. Y después gastar. ¿Para qué? Para ahorrar. Y después para volver a gastar. Y después a trabajar. Y después gastar. ¿O no es eso lo que hacemos? ¿Qué les hace pensar que en medio de eso Dios no tiene que ver nada en medio de nuestro gasto? ¿Por qué pensamos que Dios no tiene nada que ver en eso? Bájate en Lucas 16:8, estoy por terminar. Lucas 16:8. Por eso es muy importante. No quise entrar en las primicias con el propósito de que ustedes vieran primero lo que es el dinero y vieran su corazón. Porque tenemos que ser honestos. ¿Sí hay un trabajo en el corazón? Sí, sí lo hay. ¿Dios ve el corazón? Sí, sí lo ve. Y es a donde me dirijo ahorita. ¿Dios ve el corazón? Claro que ve el corazón. Claro que lo ve. Romanos 13. Romanos 13. Ponme ahí Romanos 13 mejor. Déjeme salirme un ratito de la predicación. Romanos 13. En Romanos 13 nos encontramos con una lista muy interesante, con una lista Romanos 12, hijo, perdón, vete al otro lado. Romanos 12. Doce 5. 12:5. Fíjese lo que dice Romanos 12:5, que es muy interesante. ¿Por qué es interesante? Porque viene hablando de los deberes del cristiano. Viene diciéndonos que no nos conformemos a este siglo, que suframos una metamorfosis, que cambiemos, que seamos gente que tengamos una mentalidad del cielo. Y entonces dice así, mire, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones. Entonces el apóstol Pablo aquí tiene otra lista de dones. Qué interesante es ver que hay otros dones, ¿verdad? No solamente está el Jamejameja, no solamente está el Ariuken, que a ustedes les encanta, ¿verdad? No, sí, yo quiero ser profeta. Así dice el Señor. O sea, no. Sí, está bien que profeticemos. Está bien que hablemos lenguas. ¡Wow! ¡Qué hermoso! La interpretación, las sanidades. ¡Wow! ¡Qué interesante la sabiduría y la ciencia! ¡Qué bonito!, ¿verdad? Pero ¿qué cree? El apóstol también habla de otros dones y nos dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O sea, hay una medida. Vamos a ver eso después. O si de servicio, en servir. Hay gente que tú la agarras y, hermano, necesitamos esto, y lo hacen con una habilidad y con un gozo. Y dices, ese brother nació para eso, por Dios. Hay unos que de plano son brutos. Por no decir otra cosa. O el que enseña la enseñanza. No, bueno, aquí estamos llenos de docentes. Tenemos muchos maestros en esta iglesia. Eso es un don de parte de Dios. Enseñarle a los niños solamente alguien que tiene un don. Lo puede hacer. El que exhorta en la exhortación. El que reparte, o sea, el que da billete, hágalo con liberalidad. Porque hay gente que tú vas y le dices a veces así, mira, le rascas, te escupe dinero, tú dices, caray, hostia, brother. Señor, tengo necesidad de unos zapatos. Padre, estos ya me andan las patas cuando camino. 2 minutos después, pastor, que hay un dinero, 5,000 pesos para un par de zapatos. 5,000 pesos, padre. No, solo alcanza para 2 y otro para mi vieja 3. No, rápido. Hay gente que tiene ese don de parte de Dios.
Y en la iglesia los tenemos. Amén. Gracias, Dios. Apenas diciembre le pedí perdón a uno de ellos porque le había puesto yo un candado. Porque ya todo el mundo iba para allá y ya todo el mundo le pegaba y el carrito siempre sacaba dinero. Y dije, no, tú tienes que ver con quién, le vamos a sacar la media rata nomás para llevarse. Digo, porque aquí en la iglesia hay... Salud, hermano. Está tirando la cerveza. Y aquí tenemos trigo y cizaña. Hay trigo y cizaña en todas las iglesias. Y siempre está el que viendo va a acercarse y ¡pum! El problema no es el que lo reparte con liberalidad. Póngase a pensar. ¿Qué trato debe tener Dios con él? Que él tiene la pala para recoger. Eso es lo que quiero que vea. No el don de dar, sino cómo tiene el don para recoger. Quiero que sepan que varios chicos de aquí, por lo menos 2, ya han salido graduados de pastores por personas que les han pagado la colegiatura. Sin falta. O sea, fíjense qué interesante es tener ese don y seguir recogiendo. Eso significa que el dinero no está hecho para amasarlo. El dinero está hecho para que tú le des la vuelta y entregando tú, regresa a otro. Y entregando más, entrega a otro. ¿Por qué no diezmas? No tengo dinero. Por eso no tienes. Es verdad. Por eso no tienes. Exactamente. Yo cuando estaba en el seminario de Zacatecas, diezmaba $1 peso. Y se lo llevaba al pastor y le decía, aquí está mi diezmo. Y él decía, ¿y eso qué? Le digo, pues es mi diezmo. Es bien poquito, ¿de usted qué le importa? No es para usted, es para Dios. Así le decía, ¿sí o no? Así yo se lo estoy honrando, yo estoy honrando a Dios. Y un día que mi esposa, teníamos que ir ese viaje a Veracruz, teníamos que entregar 1,500 pesos, mi esposa se metió el dinero así, los 1,500, 4,500 pesos, lo tenía en su bolsa así, bajó, y le dijo al director, aquí está el dinero, 41, 42, 43, 44, 45... 46, 47, 48, 49, 50. Y subió, me dijo llorando, nada más del departamento a la oficina, salió este dinero de más, Naim. Y yo dije, Padre, y a chillar. Porque Dios tiene cuidado de los suyos. Porque Él tiene que ver que tu corazón no está hacia el dinero. (16:8) Vamos a Lucas 16:8, vamos a terminar. Te quiero dejarlo ir. Lucas 16:8. No haga esto por emoción, escuche. Hay gente que de plano no le sirve a Dios en esto. Y la semana que entra quiero hablar de primicias, de todo el sistema de ofrendas, del sistema ofrendario del sacerdote, de cómo el sacerdote agarraba un pedazo de la carne del altar y cómo Dios se lo había propuesto de esa manera. Es bien interesante. Y a la abuela o al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, qué interesante, ¿verdad? Porque los hijos de este siglo son más sagaces que en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Yo os digo, qué interesante, ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten, os reciban en las moradas eternas. O sea, Jesús está dando un consejo. Ten amistad, presta. Haz de amigos. Ya te expliqué a quién debes prestarle. Y entonces viene una situación muy interesante. 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Fíjate qué interesante. Es el principio que estoy poniendo ahorita en práctica. Si tú no puedes diezmar ahorita tu sueldo, tú no esperes que te asciendan. No esperes. Si tú eres el tipo de persona que tapa un hoyo para destapar otro, y tapa otro, y tapa otro, y te la pasas tapando hoyos, no esperes que tú puedas tener más. No lo esperes. Porque si tú en lo poco no eres fiel, en lo mucho menos. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién te va a confiar lo verdadero? Creo que se explica solo.
Y si en lo ajeno no fuiste fiel, y aquí viene esto que me llamó mucho la atención, fíjate, y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién te dará lo que es tuyo? Es como los papás, ¿verdad? Tienes la cartera y tienes al hijo que está agarrando el dinero y despilfarrando, y tú dices, no, o sea, esto que tengo aquí es tuyo, no te lo puedo dar. ¿Por qué? Porque te vas a volver loco, hijo. No te lo puedo dar, porque no tienes la madurez, porque tú no reconoces que yo soy el que te doy. Te he olvidado hasta la gratitud y por eso un ingrato. Ahora, para que veas, en serio te voy a dejar con esos tenis hasta que pises y sepas a qué salen los chicles del piso, que me cae, para que aprendas que yo soy el que doy, no es tu propia mano. Porque sabes, tengo algo para ti, pero no te lo puedo dar. ¿Por qué? Porque no eres fiel en lo poco, menos si te doy esto. Están pensando, qué bueno. Veo cómo sale humo. ¿Cómo termina el Señor Jesús? Termina de dos maneras excepcionales. Antes de terminar, vamos a Malaquías 2:10. Vamos rápidamente. Malaquías 2:10. Nada más porque me marqué con los dichos de mi boca. Si no, ya íbamos hacia el final. Malaquías 2:10. No, es que no me alcanza. Siempre es el pleito, ¿verdad? Oye, viejo, diezma, es que no me alcanza. La respuesta que tienes que decirle es, por eso no nos alcanza, porque no reconoces que Dios es el que te da. Ya tienes que decirle, no le vas a decir, ¿y eso que eres cristiano? O sea, no, eso no sirve. Porque yo veo que algunos de ustedes pelean cristianamente. Se avientan Lucas 8:44, vosotros sois hijos del diablo. Y ese tipo de cosas que se pelean bien cristianamente, ¿verdad? En Malaquías 2, déjame ir a Malaquías 2. En Malaquías 2, 10, 16 dice algo muy interesante. Dice, no tenemos a un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Y entonces viene aquí, Jehová cortará las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, el que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Baja Dani al 13. Y entonces, ¿por qué? 2:14 más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado contra ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo él abundancia de espíritu? ¿Por qué uno? Porque buscaba Dios una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleal para con la mujer de tu juventud. Qué interesante. Israel comenzó a ser infiel a Dios adorando otros dioses y después lo que hizo Israel fue empezar a dejar de dar las ofrendas y los diezmos. Entonces el escritor de Malaquías nos enseña que un hombre o una mujer que no dan el diezmo o que pelean en su corazón por dar el diezmo, es una persona que con cualquier facilidad puede cometer adulterio. ¿Alguien diga amén? Amén. Es interesante ponerte a estudiar. Entonces de repente vas a dejar de darle like a la página de MacArthur, ¿verdad? O vas a dejar de darle like a la página de Paul Washer, ¿no? O vas a dejar de dar like a la página de este señor, de otro liberal, no creo cómo se llama el otro, de John Piper, ¿no? Pero cuando te metes en la Biblia dices, ay, no, sí, no, si el diezmo es de Dios, sí, claro que es de Dios. Claro. Yo te lo he explicado y te lo voy a decir. ¿Qué es el diezmo?
El apóstol Pablo claramente lo habla en la carta a los Corintios. El diezmo es el sueldo del pastor. Pero más que me interese el sueldo, lo que me interesa es que me dejes de dar problemas. Lo que me interesa es que dejes de chillar porque no tienes dinero y te pongas a trabajar. Pero que honres a Dios y aprendas el principio. Porque el diezmo le pertenece a Dios. Así es. ¿En serio le pertenece a Dios? ¿En serio? Vamos a poner un ejemplo. Pongamos de ejemplo que tú estás trabajando donde trabajas. ¿Dónde trabajas tú? Pongo un ejemplo. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde? En un mototaxi. Trabajas toda la semana. Y vas con el patrón que te renta el mototaxi y le dices, aquí está el sueldo. Y el patrón te dice, gracias, acabo de poner esa ventana en mi casa con tu dinero. Tú vas a decir, ¿por qué pones esa ventana? Si es mi lana. No, pues yo la agarré para ponerla porque me gustó la ventana. O sea, tú no puedes agarrar el diezmo y utilizarlo para lo que tú quieres. Es de Dios. ¿Qué te pareciera que tu jefe agarrara tu sueldo y lo ocupara para otras cosas? Y tú dijeras, mi sueldo. Y el jefe te dijera, me lo gasté. Hasta la próxima quincena. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú con tu jefe? ¿Qué harías tú con tu jefe? Contéstame. ¿Reclamarle? ¿Qué harías tú? ¿Renunciar? ¿Qué harías? Pelear, me enojo. Eso es lo que la gente hace. Tú no puedes hacer eso con el diezmo, porque está establecido claramente aquí. ¿Qué es? Vamos al final. Manuel, pasa por favor, quiero acabar. Vamos al 12. Lucas 16, 12. Creo, mi esposa y yo creemos que es importante siempre estar hablando sobre esto al principio de año, porque quiero que entiendan una cosa. Dios hizo el séptimo día con un principio. Dios dio el descanso con un propósito. Una gente que pasa por un tiempo de descanso no es solamente dar en la chacota, ¿verdad? Descansamos. No es estar solamente tirado en el sillón, no es estar solamente viendo el televisor, no es estar solamente viajando para los que salieron de viaje, que fueron bastantes. No. El tiempo de descanso en Cristo, judíamente hablando, es un tiempo para reflexionar, a ver cómo nos fue y ver para atrás, ¿verdad? Hay gente que se la pasan sentados viéndose uno al otro, esposos, se la pasan viéndose la cara el uno al otro sin decirse nada. No, el tiempo de descanso es tiempo para reflexionar, sentarse y decir, a ver cómo nos fue en este tiempo. ¿Cómo viste esto? ¿Qué vamos a hacer con tus papás, con los míos? ¿Qué vamos a hacer con tus hermanos? ¿Cómo ves tu trabajo? ¿Firme? Oye, ¿qué proyecto tenemos más adelante? ¿Cómo viste a los muchachos? ¿Seguimos haciendo lo mismo o cambiamos así y así y así? Entonces, una persona que descansa, el descanso es para reflexionar. Así es. Para ver qué fue lo que pasó, qué vamos a cambiar. Una persona que no tiene descanso, una gente que no para, no tiene reflexión. Y una persona que no reflexiona no puede ver qué fue lo que está haciendo y qué está pasando. Va a cometer ciertos errores repetitivamente. ¿Por qué? Porque no está teniendo un descanso, no se está deteniendo para ver qué fue lo que pasó ahí atrás. Entonces uno tiene que hablar. Estoy hablando de los esposos, estoy hablando de la familia. Un día mi esposa se paró y me dijo, oye, Naí, ¿qué piensas del diezmo? ¿No? O sea, ¿qué piensas? Porque peleábamos mucho. ¿Por qué peleábamos mucho? Yo vengo de una familia disfuncional, como todas las familias mexicanas. Yo había sufrido el abandono de un padre. Entonces yo no tenía a alguien que viera por mí económicamente. Así que tuve que confrontarme a una cosa. ¿A qué? A que yo no confiaba en Dios. Porque había tenido que sacar las garras para defenderme en la vida yo solito. Entonces un día mi esposa me sentó y me dijo, oye, ¿qué piensas del diezmo? Y me confrontó a la idea, ¿no? Yo me quedé acá de...
para los que tienen. En medio de la pastoreada de pastores, nuestro mayor problema era un pastor que no tenía ni para qué se muerto. Y entonces ya saben, ¿no? Le aplicamos la del hermano Naín. Oye, pastor, ¿nadie te diezma en tu iglesia? Nadie. Y mi esposa que lo ataja con una pregunta. Ya saben los pastores. Dios de larga vida a los pastores. Las amamos, las mujeres. Amén. No, sí, son nuestra ayuda idónea, debemos reconocer eso. Ayuda y gloria. Son nuestra ayuda idónea, son nuestra ayuda idónea. ¿Qué haríamos sin nuestras esposas preciosas? Y le dijo al pastor, ¿estás escuchando inútil? ¿Qué haríamos sin nuestras esposas? Le dijo al pastor, pastor, ¿diezmas? Y el pastor, no. Y mi esposa le recordó cuando lo conocimos, ¿hace cuántos años? Sí, 9 casi. Hace 19 años conocimos a ese pastor. Y mi esposa le dijo, esto. ¿Hace cuánto no diezmas? Y él volvió y dijo, nunca en mi vida he dado un diezmo. Y mi esposa le dijo, arrepiéntete. Pero no solamente le pidas perdón a Dios, diezma, para que ese principio pueda ser activo en tu vida, pueda tener poder en tu vida. ¿Y qué creen? El pastor comenzó a diezmar. ¿Y qué creen? Comenzó a florecer la iglesia, comenzó a crecer su vida económica. Si en lo ajeno no he sido fiel, ¿por qué en lo ajeno? Porque nada es nuestro. Tu coche no es tuyo, tu casa no es tuya, tu terreno no es tuyo, tus hijos no te pertenecen, ni tu cuerpo es tuyo. Es lo que dice la Biblia. Ningún siervo puede servir a dos señores. ¡Wow! Entonces el Señor Jesús saca la máxima, ¿no? Saca la máxima, la que había sacado ya en el Sermón del Monte. No, ningún siervo. O sea, fíjense qué interesante. No dice ningún rey, no dice Juan Camané, Pepe Toro. No. Ningún esclavo, ningún doblos, ningún esclavo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Le está hablando al siervo malvado, porque el siervo malvado lo que hizo fue menospreciar la mayordomía y menospreciar lo que su amo había puesto en sus manos. Eso es el pensamiento central de la parábola. ¿Qué estás haciendo tú como mayordomo con lo que Dios ha puesto en tus manos? Esa es la idea central. Pónmelo en griego. Para que podamos comprender, porque el griego es exquisito, es hermoso. Fíjense qué interesante, porque lo que Dios está viendo es no nuestras aptitudes, sino la actitud con la que nos manejamos. La actitud. El de abajo. Ningún siervo doméstico es capaz a dos amos estar sirviendo esclavizado. ¿Por qué no dice esclavizados? Porque desde el momento que recibimos a Jesús nos convertimos en esclavos de Él, en doulos. Yo soy tu esclavo, tú eres mi curios, yo soy tu doulos, yo soy tu esclavo, tú dime qué quieres que haga. Yo soy tú eres mi Señor. Yo soy esclavo. Eso es lo que está diciendo el texto.
O porque a él a uno odiará y a él otro diferente amará. O de él uno se adherirá, o de él otro diferente despreciará. No son capaces a Dios estar sirviendo esclavizado y a Mamón, el Dios del dinero. Vuelve otra vez a la versión 60. O estás sirviendo a Mamón o estás sirviendo a Dios. ¿De qué depende? De cómo manejas tu economía. Aquí es donde uno tiene que hacer el examen. Por eso es tan exquisita la predicación expositiva, por eso es tan exquisito el griego. Y ya sabe cómo termina Jesús. Ese fue la primera palabra que le dijo a los discípulos. Y oían también quiénes, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros. Wow, fíjense qué interesante. Todo el aparato eclesiástico era avaro. Decían que le servían a Dios, estaban con sus túnicas, estaban con sus barbas, estaban con sus caineles, estaban con sus sombreros, sus filacterías, y ellos les servían avaros. Fíjese qué interesante, cómo hay gente que pretende servir a Dios, pero es persona avara. Y dice así, y se burlaban de él. ¿De quién se burlaban? De Jesús. Entonces Jesús les responde, vosotros sois los que se justifican a vosotros mismos delante de los hombres. Oh, sí, nosotros somos buenos, si servimos a Dios y esto y aquello. Amamos a la gente. Delante de los hombres. Amamos a la gente. Mas Dios conoce vuestros corazones, punto y coma, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es una abominación. O sea, ellos estaban siendo una apariencia, bien avariciosos, peleando por la lana, enriqueciéndose. Tendremos que ver la historia de Anás y Caifás. Un día tal vez Manuel nos pueda hacer el estudio bibliográfico de Anás y Caifás para que podamos entender quiénes eran y cómo tenían muchas propiedades y eran millonarios. Y dice Jesús, lo que los hombres tienen por sublime en ustedes, delante de Dios es una abominación. Qué interesante es saber que tú puedes estar en la iglesia aparentando y Dios te puede estar reprobando, viendo como una abominación que significa olor a basura en su nariz. ¿Por qué? Porque estoy sirviendo a Mamón, al dinero. Qué interesante. Y qué sublime, porque qué trabajo tan profundo en el corazón de una persona. Fíjense, cuánta crucifixión en la vida de una gente. Porque trabajando con los ojos puestos en el cielo. Porque cuando el dinero comienza a dominarte, comienzas a cambiar tus prioridades. Cuando claramente la prioridad es Cristo. Así es. Y es lo primero que dejamos. Oye, ¿por qué no has venido? No tengo dinero. ¿En serio no tienes dinero? ¿En serio? Si hubiera que pagar para que te fueras de mojado, sacas la lana. ¿O no? Claro. Pero
yo le he dicho a mi esposa, es que la gente pone pretextos. ¿Por qué? Porque no quiere ver la verdad. Cuando la bendición viene de Dios. Somos mayordomos. Él lo da todo. Así es. Ahora vamos a hacer esto. Tiene que usted que ver su corazón. Por eso siempre la ofrenda, pásame un sobre, mantienes un sobre. Por eso la ofrenda siempre es algo también espiritual. Pues el dinero también tiene que ver con la espiritualidad. Las personas creen que no, pero es algo muy cierto. ¿Por qué? Porque te voy a explicar una cosa. Mira, el Padre nos hace así. ¿Qué es esto? El Padre nos da su ofrenda. ¿Qué nos ofrendó el Padre? Al Hijo. Claro. Nos dio lo mejor. Y las personas parece que estamos en una situación cristiana católica, ¿verdad? Damos limosna. No, no tiene que ser así. Mira, tu ofrenda ha servido para que compráramos 3 cañones que ya nos acabamos. Compramos este último, de última generación. Tu ofrenda sirve para comprar la batería, los aparatos, aunque la última vez aquel siervo de allá compró el teclado. ¿Sabes para qué sirve tu ofrenda? Para pagar la renta. ¿Sabes para qué sirve tu ofrenda? Para que esto siga avanzando. ¿Sabes? Acabo de tener un desayuno con todo mi liderazgo y estamos invitando a mucha gente al viaje misionero al Rayo. ¿Sabes? Va a haber actividades para varones, para mujeres, para niños. O sea, la iglesia estamos operando, estamos funcionando con el sistema de ofrendas. ¿Sabes por qué se pusieron las puertas? Con las ofrendas del baño. Ya ahorita si ya fuiste al baño ya te diste cuenta que ya le puedes jalar. Ya no tienes que estar con la jicarita echándole ahí agua. ¿Ya te diste cuenta? Amén. O sea, las ofrendas no están sirviendo para otra cosa más que para lo que deben ser. Así que cuando tú depositas tu ofrenda o tu diezmo, ¿qué es lo que haces? Estás tipificando lo mejor que es Jesús. Ahí está la ofrenda. Eso lo veremos la semana que viene. Así que voy a hacer 2 llamados. El primer llamado va a ser para las personas que tienen que ponerse a cuentas con Dios. Mi esposa fue muy clara: primicias, diezmos, punto final. No se pide más. No estamos haciendo aquí de ven, pasa, dame las escrituras de tu casa. No somos el evangelio de la prosperidad. Amén. No tienes que poner para un bien. No vienes a dejar un carro para que Dios te dé otro. Eso es el evangelio de la prosperidad. No te estoy diciendo que vengas a dar una ofrenda, no, tampoco. Simple y sencillamente lo que tienes que hacer Así es. para que Dios bendiga tu vida y te ayude. No lo hagas por tristeza ni por necesidad. Dios ama el corazón alegre. Dios ama a la persona que dice: aquí está lo que tengo que dar. Punto final. Señor, aquí está, yo te honro, reconozco que dependo de ti, tú me diste el trabajo. Gracias, Señor. Dame más, Dios mío. Dame más, Señor, porque quiero pagarle la colegiatura a otro pastor para que salga a las naciones. Dame el dinero, Señor, para que yo pague a otro misionero, Señor, y pueda llevar el evangelio a otros lugares. Por ejemplo, viene el hermano Zavala, nuestro misionero, viene en febrero. Aquí creo que va a venir el hermano Zavala. Cuando lo ves aquí parado, vamos a levantar una ofrenda porque va para Etiopía. Y queremos ver esos negritos llegando a Cristo. Amén. Claro, si no se lo comen primero el hermano Zavala. Si se lo comen, fue la ofrenda para el Señor. Pero que un día podamos estar con Dios y pueda haber alguien de una tribu diciendo: gracias, tus ofrendas llegaron a mí y conocí a Cristo por lo que tú hiciste mandando a este siervo. De eso se trata el evangelio. Porque para eso es el dinero, para las naciones, para que crezca el evangelio. Para eso es el dinero. Así que póngase de pie. Ven, vamos.